Ok. Ok, estamos de nuevo ya por aquí. Me están escuchando y me están viendo la pizarra de apuntes. Correcto. Ok, bueno, Profe, yo iba a preguntarle algo, que es que yo busqué eso en internet, el Tier, eso que dijo usted. no, Pero eso, así es como se escribe. no, sí, pero sí lo encontré. Ajá. Pero eso qué es, yo solo lo veo como un avión. Sí, es una turbina eólica de pequeña escala para edificios, fincas, casas, fábricas, etcétera, y escalable porque se pueden poner varias en paralelo y entonces la carga se puede ampliar mucho. Ah, ok. Ok. Eso fue que lo hizo usted. Sí, correcto. Eso fue invención mía. Está buenísimo. Si nos alcanza tiempo, ahí les voy a pasar un video para que vean todo el desarrollo de ese aparato, cómo se dio y toda la historia. Es muy interesante. Ok, bueno, ok, bueno, siguen llegando gente. Un momentico para matricularlos. Ok. Bueno, entonces el primer punto que vamos a ver es mecánica de fluidos, ¿verdad? Eso era lo primero que estaba, el primer tema, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí mecánica de fluidos. Entonces, como primer tema, vamos a poner, de ahí es que me dicen que lo acepte, pero ya los he aceptado a todos. ¿Qué pasa? Justin, vamos a ver si está Justin. Justin. Vamos a ver, si yo no los acepto es porque porque Zoom no los, seguro algo pasó, entonces vuelvan a intentarlo, por favor. Voy a poner, voy a escribirle a este muchacho un momentico.
Ok, ahora sí ya ingresaron. Bueno, muy bien. Entonces empecemos, ¿verdad? Primer punto es la estática. La estática de fluidos. Ok, esta es una ciencia que estudia los fluidos en reposo. O sea, fluidos que están contenidos en algún recipiente ¿ok? Como por ejemplo, fluidos en baldes, fluidos en canales con el canal cerrado, ¿ok? Entonces, vamos a decir varias cosas para entender lo que son los fluidos, ¿verdad? Los sólidos tienen un volumen y figura o forma estables. Ok, entonces ustedes pueden tener, digamos, un bloque de concreto y entonces ustedes van a tener que ese bloque de concreto, digamos aquí, ¿verdad? Bloque de concreto. Entonces, este bloque de concreto tiene una forma estable y entonces nosotros podemos aplicarle fuerzas, digamos que nosotros lo tenemos soportado o digamos rígidamente conectado a una mesa, que es esa que está ahí, ¿verdad? Una mesa. Entonces, todos los sólidos pueden resistir tres tipos de fuerza. Entonces, podemos resistir fuerzas de corte, como por ejemplo que ustedes le apliquen una fuerza aquí, ¿verdad? Entonces, esta se llama fuerza cortante, que es cuando la fuerza intenta cortar el sólido. Ok, podemos tener unas fuerzas de compresión, ¿verdad? Oye, disculpe, esos tipos de fuerzas son como los que uno ve en mecánica, la cortante, Sí, 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 lo correcto. mismo. Ok. ¿Verdad? Entonces, estas son fuerzas de compresión. Cuando la fuerza intenta comprimir el sólido, o fuerzas de tensión, ¿verdad? Digamos que usted tiene una fuerza, el bloque está aquí, sostenido rígidamente, pero usted le aplica una fuerza aquí, una tensión, digamos, entonces esta es una fuerza de tensión, que es cuando la fuerza intenta elongar el sólido. Ok, entonces cuando ustedes tratan de comprimir algo, eso se llaman fuerzas de compresión y producen esfuerzos de compresión. Cuando ustedes tratan de cortar algo, ¿verdad? Como por ejemplo el teléfono,
supónganse que yo con la mano derecha hago para abajo y con la mano izquierda para arriba, ¿verdad? Entonces quiero cortarlo como que si fuera un papel. Entonces, esas se llaman fuerzas cortantes y producen esfuerzos cortantes, ¿ok? Estas fuerzas producen esfuerzos cortantes. Estas fuerzas producen esfuerzos de compresión. Y estas fuerzas producen esfuerzos de tensión. Ya esto lo van a estudiar más, digamos, cuando lleven mecánica 1, o si la están llevando, no sé, ¿verdad? Y van a ver un poquito más de conceptos sobre estos. Ahora bien, ¿para qué estoy explicando qué son la fuerza cortante, verdad? ¿Qué son las fuerzas de compresión? ¿Y qué son las fuerzas de tensión? Esto lo estamos explicando para que entendamos lo que es un fluido. Entonces, cuando además existen torques aplicados a los sólidos, entonces se producen esfuerzos torsionales. Ok, entonces ustedes pueden, digamos, esta fuerza de tensión está produciendo un torque, ¿verdad? Con respecto a un eje que pasa por el centro del bloque, está produciendo un torque. Bueno, entonces todos los sólidos pueden soportar fuerzas de tensión, de compresión o cortantes. El libro de texto, no, mejor les voy a dar primero. Entonces, en la mecánica de fluidos se definen los fluidos como sustancias que no soportan esfuerzos cortantes. Ok, entonces, por ejemplo, ustedes ponen, ustedes llenan un vaso con agua, que es un líquido, y agarran el vaso y lo ponen sobre una mesa así, y levantan el vaso, y el líquido no resiste ningún esfuerzo cortante, o sea, se desparrama por toda la mesa, ¿verdad? Porque no resiste esfuerzos cortantes. Sí resisten esfuerzos de compresión. Por ejemplo, si usted tiene un cilindro y tiene un émbolo y usted le pone presión, ese fluido le soporta esfuerzos de compresión, ¿verdad? Pero no soportan fuerzas cortantes y solo un poquito resisten los esfuerzos de tensión, ¿ok? Por ejemplo, cuando usted tiene el líquido, un agua en un estanque y usted le puede ver el menisco, ¿verdad? Ese menisco se forma por fuerzas de tensión que existen en las moléculas de arriba. Y tal vez les ha pasado que ustedes lo han logrado ver un zancudito caminando sobre la superficie del agua, ¿verdad? O desplazándose. Bueno, eso es gracias al esfuerzo, al pequeñito esfuerzo de tensión que soporta el agua. Si no soportara esfuerzos de tensión de esa magnitud, entonces el zancudo no podría caminar sobre el agua, ¿ok? O desplazarse sobre el agua. ¿Por qué es que el dengue se produce en agua estancada? Porque la mamá dengue necesita una superficie totalmente estable, sin movimiento, para poder desovar. Si el agua
mantiene cualquier onda o cualquier oscilación, ¿verdad? Como por ejemplo el viento que mueva el agua o lo que sea, el mosquito del dengue no puede poner el huevo. Por eso es que ustedes ven fuentes que están llenas, ¿verdad? O lagunillas que se encuentran por ahí, que no las eliminan porque el viento produce reverberación en el agua y entonces el zancudo del dengue no se puede parar ahí. En cambio, un balde con agua estancada, el agua sí llega a estar totalmente quieta. Entonces ahí sí puede llegar el dengue y eclosionar los huevos. Bueno, eclosionar no es el verbo adecuado. Poner las larvas. ¿Ok? Eclosionar es cuando, digamos, un polluelo sale del huevo, ¿verdad? Eso es eclosionar. Ok. Entonces, el libro de texto establece la siguiente definición de fluido. A mí me gusta la de arriba, yo la uso, ya se las puse, pero también tenemos que pues, ver esta otra definición, que es interesante también. Dice el libro de texto, es una colección de moléculas arregladas al azar y mantenidas unidas por fuerzas cohesivas débiles y fuerzas ejercidas por la pared del recipiente que lo contiene. Ok, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Fuerzas cohesivas débiles. ¿Verdad? Lo que me está diciendo aquí es que, ojo, yo en primer lugar me está hablando de un recipiente, ¿verdad? Puede ser el recipiente, puede ser un canal abierto, puede ser cualquier forma que tenga el recipiente, ¿verdad? Pero entonces lo que me está diciendo es, bueno, un fluido puede estar en este recipiente. Entonces, digamos que el fluido está por aquí. Uy. Ok, digamos que tenemos un fluido por aquí. Entonces, por aquí tenemos el agua, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos. Entonces, el libro lo que me está diciendo es que hay fuerzas que las mantienen unidas, o sea, hay fuerzas que tienden hacia, se atraen entre ellas mismas, entonces el fluido tiende a permanecer unido, ¿verdad? Y fuerzas que ejercen las paredes, o sea, fuerzas externas, ¿verdad? Fuerzas que ejercen las paredes. Ok. Ay, Dios. Bueno, voy a ponerlos aquí abajito para estarlos viendo. Ok. Entonces vamos a ver algunos conceptos y definiciones vistas en Física General 1. Ok, entonces, en primer lugar, en Física 1, vimos que la presión se define con la letra P y por definición es una fuerza sobre un área, ¿verdad? Y que las unidades
de esto es Newton sobre metro cuadrado. Acuérdense que en todos los cursos tenemos por ley que usar el Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Entonces aquí se usa siempre el Sistema Internacional de Unidades. Puede ser que por ejercicio hagamos intercambio de unidades o cambiemos alguna unidad o las transformemos, ¿verdad? Pero siempre tenemos que, en primer lugar, tener todas nuestras variables físicas en el Sistema Internacional de Unidades. En este caso estamos hablando de la presión, que es Newton sobre metro cuadrado, y esto se definió como pascales. Ok, la presión es un escalar. Ok, entonces, si lo que vamos a analizar es un diferencial, entonces supóngase que queremos encontrar cuál es la presión en el fondo de un recipiente, ¿verdad? Digamos que este es el recipiente nuestro. Ok, entonces, supóngase que el recipiente está abierto. O sea, esto no existe. Esta no existe. Supóngase que esto no existe, esta línea. O sea, tenemos un recipiente abierto. Ok, entonces, abierto a la atmósfera, para que quede bien claro. Ok, entonces, aquí tenemos nuestro líquido. Entonces tenemos nuestro líquido aquí, ¿verdad? Aquí, y entonces tenemos todo este volumen. Vamos a decir que aquí lo que tenemos es un área A, ¿verdad? A. Es el área. Y vamos a tener una altura H del recipiente. Ok, entonces esto es H, que es la altura del recipiente. Ok, entonces queremos averiguar cuál es la presión nuestra en el fondo del recipiente, ¿verdad? Aquí queremos averiguar cuál es la presión, ¿verdad? Presión es una interrogante, es una constante. Entonces vean que aquí sobre toda la superficie del líquido, aquí tenemos la presión atmosférica, ¿verdad? P0 se llama presión atmosférica, que la aceptada vamos a decir que P0 es igual a 101.325 pascales. Y esto es lo que se define como una atmósfera. Ok, ¿cómo se mide eso? Con barómetros.
¿Ok? Entonces uno llena un tubito con mercurio y le da vuelta y entonces uno mide el cambio de alturas, etcétera. Y entonces mide uno cuánto es esa presión. Entonces fíjense que la presión P, esto implica que la presión P es igual a la presión atmosférica más la presión de la masa del fluido. ¿Ok? Bueno, ¿cómo averiguamos la presión de la masa del fluido? Sabemos que la presión es, por definición, una fuerza sobre un área. En este caso, no tenemos necesidad de averiguar P0 porque ya eso se midió, eso se mide en laboratorios y ya nos dieron el resultado. La presión P0 es 101.325 pascales. Bueno, pero queremos averiguar cuál es la presión ejercida además por esta masa de agua, ¿verdad? Queremos saber esta masa de agua, toda esta masa de agua, qué es la presión que nos suma. Entonces, la presión de la masa del fluido es, ya sabemos que tiene que ser una fuerza sobre un área. En este caso, ¿cuál es la fuerza que está ejerciendo? En este caso es el peso de la masa del fluido, ¿verdad? Entonces es mg, que es el fluido, entre el área. Ahora, la masa la podemos expresar como ρ por V, el volumen del líquido, y G, ¿verdad? Sobre el área. Entonces, acuérdense que, para que no se pierdan, esto que está aquí es igual a la masa. ¿Ok? Y ahora, el volumen pero V sobre el área, ¿qué me da? Valerie. Voy, profe. V sobre el área. ¿Lo puedo sustituir por qué? ¿Por cuál variable? Ah, por M. No, Nada que ver. no. Esto es volumen sobre área. Ajá. No sé, profe. O sea, el volumen, ¿cómo se define, Valerie? Metros cúbicos. ¿O no está hablando de Las eso? unidades son metros cúbicos, pero es que es un área por una altura, ¿verdad? En este caso, Ajá. es el área por esta altura. Entonces, V sobre área lo puedo reducir ¿a qué? A H. ¿De acuerdo? Ah, ok. Sí, sí. Entonces, esto implica que la presión de la masa del fluido es igual a M, que es ρV, ¿verdad? ρV por G entre el área. Pero esto que está aquí lo puedo reducir. Esto que está aquí es H. Esto es igual a H. Entonces, de ahí es donde viene la expresión famosa para la presión estática. Entonces, esto es ρ, G, H. Entonces, la presión en el fondo, la presión absoluta en el fondo es la presión atmosférica más ρ, G, H. Esto se puede interpretar también como la presión atmosférica más la presión de la columna del fluido que está sobre el fondo del recipiente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, Victoria? Sí. Ok, bueno, sigamos. Entonces, para los fluidos hay unas aplicaciones muy interesantes. Una de ellas es la ley de Pascal. Quiero hacerles una pregunta que no se las hice. ¿Este tamaño de letra está bien?
¿O lo hago más grande? Yo lo veo bien así. ¿Se ve bien Yo así? lo veo Ok. así. Sí, sí, Pues está lo bien. bien también, profe. Ok, pura vida. Bueno. Entonces vamos a enunciar la ley de Pascal y vamos a decir que un cambio, dice la ley de Pascal, un cambio en la presión de un fluido en un recipiente se transmite sin disminución a cada punto del fluido y a las paredes del recipiente. Esta ley tiene muchas aplicaciones, como por ejemplo, las gatas hidráulicas, los pistones hidráulicos y etcétera. Ok, entonces vamos a aprender bien a usar este principio de Pascal o ley de Pascal, ¿verdad? Entonces, vamos a dibujar una gata hidráulica. Entonces, vamos a decir que aquí tenemos, digamos, de aquí a aquí. ¿Verdad? Después tenemos otro. Este se va para acá. Después tenemos otro que viene para acá arriba. Y entonces aquí están, acá ahora vienen las paredes. Entonces aquí vienen las paredes. Ok, entonces vamos a suponer que aquí tenemos un cilindrito, ¿verdad? Donde le vamos a aplicar una fuerza. Y aquí vamos a tener otro cilindrito que es donde se va a producir la otra fuerza. Entonces vamos a tener otro pistón por aquí, ¿verdad? Entonces vamos a tener el aceite, el aceite hidráulico. Entonces vamos a tener el aceite hidráulico por aquí adentro. Por todo el recipiente va a estar lleno de aceite hidráulico. Ok. Y entonces ahora vamos a analizar las fuerzas. Entonces, aquí yo le voy a aplicar una fuerza. Esta va a ser F1. Y entonces, por el principio de Pascal, aquí se va a producir una fuerza F2. Uy, para arriba. ¿Verdad? Ok. Entonces, aquí vamos a tener una área 1. Este es el área del pistón, área 1. Y aquí vamos a tener un área 2. Un área de pistón 2. Ok. Aquí el pistoncito se va a mover una distancia delta X1. Ok, aquí este es delta X1. Y el pistón grande también se va a mover
otra distancia, no sabemos cuánta, ¿verdad? Pero vamos a ponerla delta x2. Ok, aquí vamos a aplicar una F1. Y aquí vamos a obtener una F2. Entonces, la presión en cualquier punto del fluido es la misma. Entonces, cuando aplicamos F, entonces decimos la presión P es igual a F1 entre el área 1, ¿verdad? Y la presión también en este punto, esta es la presión aquí, y la presión en el punto 2 es P igual a la F2 entre el área 2. Entonces de aquí, como las presiones son iguales, decimos que F1 es a A1 como F2 es a A2. Y esto implica entonces que F2, la fuerza que se obtiene en el pistón 2, es igual a F1, ¿verdad? Que es la fuerza que se aplica en el pistón 1 por el área 2 entre el área 1. Y entonces este es el factor multiplicador de la fuerza que estoy haciendo en el pistón 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, como el área 2 siempre es más grande que el área 1, entonces eso puede tener una relación supónganse, ¿verdad? Área 2 entre área 1 da 100. Entonces, la fuerza 2 va a ser 100 veces la fuerza 1. Entonces, ahí es donde ustedes ven que con una gata hidráulica se levanta un carro, un camión o un montón de cosas, un edificio incluso, ¿verdad? Hay gatas hidráulicas, aunque no lo crean, para edificios. Entonces, meten la gata y levantan el edificio. Son unos gatómetros enormes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasa con el trabajo. ¿Cómo es posible que la fuerza 2 sea mayor que la fuerza 1, ¿verdad? Entonces esto implica, aquí vamos a poner esa nota, esto implica que la fuerza 2 es mayor o puede ser mucho mayor que la fuerza 1, ¿verdad? Entonces ahora decimos, además, el volumen de líquido desplazado del pistón 1 es igual al volumen trasladado al pistón 2, ¿verdad? Entonces, vamos a tener, ¿qué es lo que tenemos? Entonces decimos que el área 1, ¿verdad? El volumen 1 es el área 1 por el delta X1. ¿Estamos de acuerdo? Y el volumen 2 es igual al área 2 por la distancia que se movió el pistón 2, ¿verdad? Pero como por ley de la conservación, ¿verdad? O sea, no hay, los pistones son cerrados y la manguera que los une es cerrada, entonces no hay fuga de aceite. Entonces podemos decir que volumen 1 igual a volumen 2. Entonces, volumen 1 igual a volumen 2 implica que el área 1 por delta X1 es igual al área 2 por el delta X2. ¿Ok? Entonces, tenemos la relación de áreas. Área 2 es área 1 como delta X1 es igual, delta X1, el área 2 entre el área 1 es igual al delta X1 entre el delta X2. Pero F2
Área 2 entre área 1. Sí, sí, está bien. Ok, entonces, área, ¿verdad? Pero teníamos que F1 entre A1 es igual a F2 entre A2. Entonces, de aquí implica que A2 entre A1 es igual a F2 entre F1. Y entonces esto implica que de aquí me venga y entonces escriba yo que F2 entre F1 es igual a delta X1 entre delta X2. Entonces vean que no hay ninguna contradicción, porque quiere decir que F2 por delta X2 es igual a F1 por delta X1. ¿Y cómo se define F2 por delta X2? ¿Charling o Charlene? No, Charling. ¿Cómo le pregunta, profe? ¿Cómo se define F2 por delta F2? Por delta X2, perdón. ¿Qué es una fuerza por una distancia? Charlene, Charlene o Charling, ¿cómo dice usted? Charlene, Charlene, ok. la fuerza por distancia no era un momento. No, La generalmente, relación. o sea, la fuerza por la distancia, por el seno, sí es un momento, pero F por una distancia, ¿qué es? Uy, profe, no lo recuerdo. A ver, ¿quién quiere ayudarle a Charlene? Manfred, ¿qué es una fuerza por una distancia? Profe, le quedó mal también. Profe, no es trabajo. Trabajo. Correcto. Eso era. Entonces, Trabajo, sí. trabajo 1, trabajo 2 es igual al trabajo 1. Entonces, no hay ninguna contradicción en las gatas y por eso es que existen las gatas hidráulicas, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Ya me pasé 8 minutos. Ay, es que siempre uno se pasa. Profe, disculpe, Sí, dígame. ¿estas son las notas o los apuntes que usted va a poner en mediación? Sí, Yonixia. Ok, gracias. ¿Por qué? No me diga que es para no tomar apuntes. No, es por si uno se queda botado. Ok. Bueno, vean, es muy importante tomar apuntes. Bueno, ahora les digo, tengo que cortar la clase, si no me regañan. Ok, entonces nos vemos cuando les aviso ahí por WhatsApp, ¿ok? Ok. Bueno.